Los habitantes del pueblo de Wessex siempre habían evitado el antiguo cementerio en la colina, especialmente la cripta de piedra que yacía en su centro. Se decía que estaba maldita y que traía mala suerte a cualquiera que se atreviera a cruzar sus puertas. Pero a pesar de las advertencias y los relatos escalofriantes, había un joven llamado Edgar que estaba decidido a descubrir la verdad. Edgar era conocido en el pueblo por su valentía e insaciable curiosidad. Desde que era un niño, siempre se había sentido atraído por lo desconocido, y la misteriosa cripta no era una excepción. Después de muchos años de intrigante admiración a distancia, finalmente decidió que era el momento de enfrentarse a los rumores. Equipado con una linterna y una bolsa llena de suministros, Edgar se adentró en la noche, el viento siseando a su alrededor mientras se acercaba al antiguo cementerio. El aire estaba cargado de un silencio inquietante y a medida que se acercaba a la cripta, pudo sentir un escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Al llegar a las puertas de la cripta, se detuvo. El aire parecía más frío allí, y una sensación de desasosiego le invadió. Sin embargo, empujó sus miedos a un lado y se preparó para entrar. Con un fuerte empujón, las antiguas puertas de la cripta se abrieron con un chirrido ensordecedor, revelando la oscuridad que se escondía en su interior. La linterna iluminó parcialmente el interior, revelando pilares de piedra y antiguos ataúdes. El aire era frío y húmedo, y el silencio solo era interrumpido por el goteo lejano del agua que se filtraba desde el techo. Con cada paso que daba, podía sentir el peso del pasado y de los secretos que albergaba la cripta. A medida que avanzaba, comenzó a percibir susurros y sollozos lejanos, casi imperceptibles. Aunque asustado, Edgar decidió seguir adelante. Después de todo, había venido a descubrir la verdad. Justo cuando estaba a punto de adentrarse más en la cripta, la puerta detrás de él se cerró de golpe. La linterna que llevaba en la mano parpadeó antes de apagarse por completo, dejándolo a merced de la oscuridad absoluta. Desesperado, intentó encender la linterna una y otra vez, pero no tuvo éxito. Entonces, en la oscuridad total de la cripta, Edgar se dio cuenta de que no estaba solo. Podía oír el eco de respiraciones pesadas y murmullos apagados a su alrededor, cada vez más cercanos. Y justo cuando la primera sombra se dibujó en la oscuridad, Edgar comenzó a entender por qué los aldeanos temían tanto este lugar. Pero estaba atrapado en la cripta, solo en la oscuridad. Y el verdadero terror de su situación solo acababa de comenzar. En la oscuridad absoluta, Edgar intentó mantener la calma. Trató de moverse, pero se encontró paralizado por el terror. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros ininteligibles llenaban el aire, y el frío parecía penetrar en sus huesos. Se encontraba en el corazón de la cripta, sumergido en la oscuridad y rodeado por una presencia indescriptible. Los murmullos se intensificaron, convirtiéndose en voces incoherentes y angustiadas, cada vez más cercanas. Edgar podía sentir la presencia de algo o alguien, moviéndose a su alrededor. Podía oír las cadenas arrastrándose por el suelo de piedra y el eco de los lamentos distantes reverberando en las paredes de la cripta. Pero entonces, de repente, todo se volvió aterradoramente silencioso. El único sonido era el latido ensordecedor de su corazón y su propia respiración entrecortada. Aún inmovilizado por el miedo, Edgar comenzó a rezar para que lo que fuera que estaba en la cripta con él simplemente se fuera. Pero la respuesta a su plegaria fue una risa burlona, un sonido que helaba la sangre y resonaba en la vasta oscuridad. Y luego una voz profunda y antigua llenó la cripta. «Tú no perteneces aquí», dijo en un tono que desprendía tanto miedo como furia. «Este es nuestro lugar, y debes pagar el precio por tu intrusión». Con cada palabra, Edgar podía sentir el terror apoderándose de él. Pero a pesar de su miedo, logró reunir el coraje para responder. «Solo estoy buscando respuestas», tartamudeó, su voz temblorosa. No quise perturbar su descanso. Hubo un momento de silencio, luego la voz volvió a hablar. «Tu valor y sinceridad son notables, pero las reglas de este lugar son inmutables. Debes pagar el precio». Justo después, una luz espectral comenzó a brillar, iluminando la cara de un espectro con una mirada vacía y una sonrisa cruel. Edgar sintió una mano espectral en su pecho, y un frío sobrenatural recorrió su cuerpo. Sintió como si su vida estuviera siendo drenada, su vista comenzó a nublarse y sus rodillas cedieron. Antes de que la oscuridad lo envolviera por completo, vio a la criatura desvanecerse en la nada, dejándolo solo en la oscuridad una vez más.
Despertó al amanecer, fuera de la cripta, con el sol brillante y cálido bañando su rostro. No recordaba cómo había salido de la cripta, pero la sensación de frío y el recuerdo de la risa burlona seguían frescos en su mente. A partir de ese día, Edgar nunca volvió a la cripta y compartió su historia con los aldeanos, fortaleciendo la creencia de que el lugar estaba maldito. Y aunque Edgar sobrevivió a su encuentro, nunca olvidó la lección que aprendió esa noche: algunas puertas están mejor cerradas, y algunas verdades mejor sin descubrir, especialmente cuando se ocultan en la oscuridad. Aunque Edgar había sobrevivido a su encuentro en la cripta, había dejado una marca indeleble en él. Su risueño carácter había sido reemplazado por uno sombrío y pensativo. Los aldeanos notaron el cambio en él, pero la mayoría lo atribuyó a la desgarradora experiencia en la cripta. Sin embargo, Edgar sabía que había algo más. Empezó a tener pesadillas recurrentes. En ellas se veía a sí mismo de nuevo en la cripta, enfrentándose al espectro. A veces el espectro le mostraba visiones de su muerte. Otras veces Edgar se veía a sí mismo convertido en uno de ellos, condenado a vagar por la cripta por toda la eternidad. Pero lo más perturbador de todo era que cada vez que despertaba, se sentía más y más débil. Edgar sabía que algo no iba bien. En un intento desesperado por encontrar respuestas, se dirigió a la anciana del pueblo, una mujer conocida por su sabiduría en cuestiones sobrenaturales. Le contó sobre sus sueños y cómo se sentía cada vez más débil. La anciana escuchó atentamente y luego le dijo con una mirada grave: el espectro te ha marcado, hijo mío. Te ha quitado algo más que tu valor. Te ha robado una parte de tu vida. Ante la perspectiva de estar condenado, Edgar se sintió desesperado. Pero la anciana le ofreció una pequeña esperanza. Hay una manera de romper la maldición, dijo. Debes enfrentarte al espectro una vez más en la cripta. Solo entonces podrás reclamar lo que es tuyo. Armado con su coraje y la determinación de salvar su vida, Edgar regresó a la cripta. A medida que descendía a la oscuridad, podía oír el eco de los susurros fantasmales. Se adentró más profundamente en la cripta hasta que llegó al corazón de la misma, el lugar donde había encontrado al espectro. Allí, en la oscuridad, el espectro apareció una vez más. Edgar, a pesar de su miedo, se mantuvo firme. Le desafió al espectro a devolverle su vida, y en respuesta, el espectro soltó una carcajada burlona. Pero Edgar no se dejó intimidar. Con una valentía que no sabía que tenía, le gritó al espectro, desafiándolo a un duelo. Lo que siguió fue una lucha aterradora. Edgar, armado solo con su valentía, se enfrentó al espectro. Y a pesar de su miedo y debilidad, finalmente logró vencer al espectro, obligándolo a devolverle la vida que le había robado. Con un grito final, el espectro desapareció, dejando a Edgar solo en la oscuridad. Cuando Edgar emergió de la cripta, se sintió cambiado. No solo había recuperado su vida, sino que también había enfrentado sus miedos y había vencido. Desde ese día, Edgar ya no fue el mismo. Se convirtió en un hombre de coraje y determinación, alguien que no temía a la oscuridad ni a los espíritus que moraban en ella. Y aunque las cicatrices de su encuentro en la cripta seguían ahí, también lo hacían las lecciones que había aprendido. La historia de Edgar y la cripta inquietante se convirtió en una leyenda en el pueblo, un recordatorio de que aunque hay oscuridad en el mundo, también hay coraje y determinación para enfrentarla. Y aunque la cripta sigue siendo un lugar temido por muchos, también es un testimonio de la victoria de un hombre contra sus peores miedos. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, siempre hay una luz de esperanza.